Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a toda la familia Senti City Mundial. Bendiciones para todos en el país al cual Dios le haya llamado a servir. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, pastor en la ciudad de Bluefield, en la costa atlántica de Nicaragua. La serie que nos ocupa se llama Sígueme. Y el tema que hoy voy a compartir con ustedes se refiere al profeta Amós. Y la he titulado de la siguiente manera: Amós, proclamador de justicia. Siempre enfrentando el tema del llamado de cada uno de estos hombres de Dios, de estos profetas y de estos siervos. Vamos a ir a Amós capítulo 7, versículos 14 y 15, donde dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso está en el capítulo 7 de Amós. Si uno ve todos los capítulos del libro de Amós, los primeros 6 capítulos, son incontables las veces en las cuales este profeta, que él mismo se define a sí mismo que no es profeta, continuamente expresaba el juicio de Dios hacia una nación que se había apartado completamente del Dios al cual decía adorar. Y es cierto, el pueblo decía adorar a su Dios, pero lo hacía a su manera, lo hacía quebrantando los mismos mandamientos de Dios, lo hacía sin total conocimiento del verdadero Dios al cual debían adorar. El nombre Amós en el original significa el que lleva la carga. Y Amós fue constituido como profeta de Dios en el reinado de Jeroboam, en el reino de Israel, más llamado Reino del Norte. Era una época muy convulsa, de mucha confusión. Era una época en la cual eran muy comunes las escuelas de profetas. Habían escuelas de profetas y muchos se hacían profetas para que este fuera un medio de vida y para que a través de sus profecías obtener favores de los gobernantes que estuvieran en el momento y que esperaban de ellos palabras favorables. Había muchos profetas, falsos profetas, que profetizaban de forma descuidada y era muy común en Israel este tipo de situaciones. Recordemos, por ejemplo, un caso muy conocido en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 3 al 24, cuando Acab y Josafat van a la guerra y Josafat habla a Acab de que busque el consultar con Dios, con el Señor. Y hay muchos profetas alrededor del trono profetizando cosas favorables unos y otros. Un profeta como Kenana profetizaba con unos cuernos que él mismo se había fabricado, diciendo: así acornearás a tus enemigos. Y eran solo profecías favorables. Josafat incita a Acab que busque a un profeta, a alguien más. Y surge ahí Micaías. Y ahí Micaías no era de gusto popular, porque el mismo rey decía: nunca me profetizan nada bueno. Pues algo así pasaba con Amós. Amós no era del mismo talante de ninguno de estos profetas. Amós fue tomado precisamente por Dios. Y del capítulo 1, antes de hablar de su llamado, lo vemos proclamando juicio a diferentes tribus de la región y aún a naciones extranjeras como Siria. Profetizó en contra de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón, de Moab. Profetizó también en contra de Judá y de Israel.
Ni el reino de Israel ni el reino de Judá escapaban de las profecías de juicio que este profeta proclama de parte de Dios. Pero veamos entonces sus inicios. ¿Cómo inicia su ministerio Amós? Amós tiene una conversación con un sacerdote del reino de Jorobán, Amasías. ¿Y qué es lo que dice Amós en esa entrevista con Amasías? Amasías lo confronta porque sabe que las profecías de Amós son contrarias al mismo rey. ¿Qué sabemos entonces de estos inicios en esa conversación? Primeramente, que Amós ya era un hombre dedicado a un oficio, que no estaba haciendo esto por lucro, no estaba dedicándose a profetizar porque no tenía nada que hacer o porque quería dedicarse a eso. Por el contrario, él era pastor de ovejas y recolector de higos silvestres, lo vemos en el versículo 14. Y ambas ocupaciones no eran de gran estima en las comunidades judías, de hecho. Sin embargo, Dios le llama de estas ocupaciones que eran su propio medio de vida y lo puso en una situación a confrontar al ambiente general del pueblo de Israel en ese momento y lo llama a ejercer un ministerio sin haber pasado por ninguna escuela de profetas, entre comillas, sino a proclamar mensajes que eran nada populares. Eso es lo primero que vemos en el inicio del ministerio de Amós. Lo segundo que vemos en su ministerio es que ello lo lleva a enfrentarse tanto al poder religioso, porque Amasías le dice, vete de aquí, ve a otro lugar, ve, haz de vidente en otro lugar. Lo vemos en esa conversación cuando el mismo Amasías en el versículo 12 del capítulo 7 le dice, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, se estaba tratando de sacar un problema a Amasías para él. Y también se enfrenta al poder civil. No solo al poder religioso se enfrenta a Amós, sino también al poder civil. Pero como el profeta tiene bien claro quién lo tomó y de dónde lo tomó, porque él mismo lo expresa cuando dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado, y fue él el que me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Toda esa experiencia personal de Amós le hace adquirir un sentido de valentía, de audacia, de denuedo, para proclamar con autoridad lo que su Señor le mandó. Lo vemos en los versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo 7. Dice así, por tanto, dice, ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevada cautivo lejos de su tierra. Lo que podemos ver como tercer punto muy importante es que Amós confirma con su vida lo que muchos siglos después hombres como Pedro, como Pablo nos legaron acerca del carácter de aquel que ha sido llamado, como cuando Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 19, ante todo el Sanedrín, ante la expectativa del Sanedrín de impedir que el evangelio se siguiera esparciendo, fue el mismo que se paró junto con Juan diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el mismo Pablo en Gálatas, lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 10, donde él mismo afirma, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues por cuanto si busco el favor de los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Estas enseñanzas son impresionantes, porque en tiempos difíciles, Dios siempre busca y levanta a hombres y mujeres
con carácter para enfrentar a cada generación, a cada situación y circunstancia en el cual somos impelidos a mantenernos firmes, solo si tenemos bien claro en nuestro propio espíritu quién es el que nos ha llamado a esta comisión. Solo así nos podemos mantener firmes. Solo así podemos avanzar. Solo así podemos llevar el mensaje del Evangelio sin corromperlo. Solo personas que aprenden a vivir en integridad delante de Dios pueden mantener íntegro el mensaje del Evangelio sin tratar de acomodarlo a las épocas y a las edades. Oremos. Amado Señor, entendemos, Señor, que tus llamados son irrevocables, que tus dones también lo son, pero que ese llamado y esa equipación que tú nos das, esas herramientas que tú nos das para el ejercicio, no nos mantienen firmes. Nos mantiene firmes el reconocer al Dios el cual nos ha llamado. Nos mantiene firmes saber que no estamos aquí ejerciendo una profesión, que estamos ejerciendo una vocación que es muy diferente. Nos entendemos por tu Espíritu Santo que nuestras sociedades demandan, necesitan, aunque no lo quieran admitir, al Dios de tu palabra, al Dios revelado en tu palabra, y que solamente en comunión con tu Santo Espíritu podemos encontrar la valentía, el denuedo, que nos permita avanzar en la comisión que nos has dado. Es tu liderazgo, Espíritu Santo, solo tu liderazgo. Es vivir de rodillas y aprender a estar de rodillas y estar dispuestos a obedecerte, para que en nosotros se vea, se muestre, se magnifique tu presencia, Señor, a todas las naciones. Te damos gracias por la gracia que nos has dado, Señor. Y gracias por entender, Señor, que todo viene de ti, que todo parte de ti y que todo adquiere su plenitud en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.